Bienvenidos a los webinarios de Medical Expo, en donde los mejores profesionales de la salud se reúnen para compartir lo último en innovación y tecnología médica. Sumérgete en conferencias diseñadas para brindarte el conocimiento especializado más actualizado sobre dispositivos y avances médicos. Nuestros webinarios son un punto de reunión intelectual, en el que los expertos líderes de la industria de la salud te guiarán a través de los principales temas y desarrollos del sector de los dispositivos médicos. Síguenos en nuestras redes sociales y no te pierdas ninguno de nuestros webinarios, en donde podrás mantenerte actualizado con información de primera mano, sobre todo los ámbitos más relevantes de la salud. Medical Expo, donde la innovación médica se reúne. Les damos la más cordial bienvenida a la comunidad de webinarios Medical Expo. Soy Ana Murillo y me complace invitarlos a la 10ª edición de Medical Expo este próximo 25, 26 y 27 de mayo en Expo Guadalajara. Les dejamos también nuestras redes sociales, donde podrán ver las actualizaciones de este evento, así como también podrán encontrar actualizaciones como más webinarios, conferencias, actividades del área médica. Hoy nos complace presentarles un nuevo webinario de Medical Expo. Durante la sesión pueden dejar sus comentarios, dudas o felicitaciones para Polenta en el chat. Al finalizar se destinará un espacio para responder a alguna de ellas. Ahora sí vamos a dar inicio. Hoy nos acompaña el doctor Edel Arandi Hernández Maldonado. Es maestro psicoterapeuta infantil gestal, académico en la Universidad Veracruzana y psicólogo en educación especial. Ha investigado e intervenido en abuso sexual infantil y adolescente. Desarrollando un modelo de atención y una propuesta psicoeducativa, cuenta con publicaciones académicas y colabora en investigación internacional entre México y Francia. Él viene en representación de AMSA, la Asociación Mexicana para la Salud de la Adolescencia. Tiene por misión buscar alternativas que proporcionen una salud integral y plena en los adolescentes. Para ello, impulsa la investigación, capacitación y actualización constante de los profesionales interesados. A continuación, dará el inicio con el tema Reconstrucción del CEF en adolescentes con experiencia de abuso sexual. Adelante, doctor Edel, puede dar inicio con su presentación. Un gusto. Muchas gracias por la presentación. Mucho gusto estar aquí en este espacio tan importante a nivel nacional. Perfecto. Bueno, pues vamos a iniciar. Este, pues hemos venido trabajando en esta temática desde un poquito antes del año 2012. Eh, este espacio es importante porque comentaba que es una de las primeras veces que doy a conocer en un ámbito así a nivel nacional qué es lo que estamos haciendo aquí con este respecto. Bueno, eh, le llamo reconstrucción del self violentado en adolescentes abusados sexualmente porque me estoy basando en la teoría de desarrollo interpersonal de Stern de 1991. Ahorita vamos a empezar más adelante hacia la parte intermedia de la presentación, explicando un poquito la teoría de Stern y específicamente desde dónde me estoy anclando. Me gustaría iniciar un poquito con el contexto nacional. Como ustedes saben, a lo largo del tiempo, cada determinado periodo, cada 8 o 9 años, y a veces 8, a veces 7, a veces 10 años, se ha venido haciendo una encuesta a nivel nacional a través de INEGI, que es la encuesta Endiré. Le llevo la pista desde el 2012, surgió otra en 2016, y la última que ha surgido respecto a las dinámicas de las familias es en 2021. Entonces, les traigo un poquito este contexto que me parece que no es nada alejado a lo que ustedes pueden estar observando en su ámbito de trabajo a nivel de la salud. Y aquí nos hace una comparativa entre la encuesta del 2016 y del 2021. Vemos que en el ámbito de la violencia sexual subió en 2021 aproximadamente 8 puntos porcentuales, del 41.3 al 49.7. Y pues no se descartan las otras tipos de violencias, está la psicológica, la física y la económica. Pero me llama mucho la atención que la que subió más del 2016 a la del 2021 fue la violencia sexual. También hay prevalencia de violencia contra las mujeres en los últimos 12 meses, las mujeres de 15 años y más.
vemos que está puntuando hasta arriba la psicológica y en segundo lugar se encuentra la sexual con 23.3% de las encuestadas que han vivido este tipo de violencia en los últimos 12 meses. También vemos esta parte de cómo se encuentra los tipos de violencia por edades, por lugar rural o urbano donde viven las mujeres y si son divorciadas, casadas, solteras. Y aquí lo que voy a destacar son los puntajes que tienen que ver con la edad de 15 a 24 años. Si se dan cuenta a nivel de violencia psicológica, está puntuando esta edad en 40.7%, que es el más alto porcentaje respecto a todos los rangos de edades identificados. También está la física con 15.72 y el nivel más alto del tipo de violencia sexual se encuentra también en este rango con 42%. ¿Sale? Entonces, para irnos dando una idea cómo está el contexto nacional en este respecto. Y pues bueno, por condición y situación de violencia sexual experimentada en la infancia, esta encuesta también nos dice que eh, hay con incidentes 9.5% de mujeres de 15 años y más que han vivido alguna situación de abuso sexual durante su infancia, pues la mayoría de las encuestadas, en un 9.5%, han mencionado en esta encuesta que le tocaron sus partes íntimas o la obligaron a tocar las partes íntimas de otra persona sin su consentimiento. También intentaron forzarla a tener relaciones sexuales con un 4.7%, con un 4% la obligaron a mostrar sus partes íntimas o a mirar las partes íntimas de otra persona, el 3.3% la obligaron a tener relaciones sexuales bajo amenazas o usando la fuerza, el 1.4% la obligaron a mirar escenas o actos sexuales o pornográficos y el 1.1% la obligaron a realizar actos sexuales a cambio de dinero o regalos. Entonces, pues también nos da una idea de qué aspectos son los que se presentan con mayor frecuencia respecto a la situación de abuso sexual en la infancia. Principales agresores. Solamente destaco los agresores en 3 ámbitos: en el ámbito escolar, a lo largo de la vida, en vino y en los últimos 12 meses en morado. Si vemos en el ámbito escolar, quien con mayor frecuencia agrede es un compañero, le sigue el maestro, le sigue una compañera, persona desconocida y así sucesivamente. Entonces, pues básicamente para ir visualizando cómo está el contexto en este respecto, ¿no? Lugar de ocurrencia, también donde mayor ocurre este tipo de violencias en la escuela. Y está la psicológica con 46.2 y en segundo lugar está la sexual. También sucede pues en otros ámbitos, como ustedes lo saben, ¿no? La calle, el transporte público, casa particular. En el ámbito familiar, en los últimos 12 meses, puntúa hasta arriba el hermano, le sigue el padre, la madre, el tío y algún otro familiar. Va con 23.2%, el hermano, el padre en 15, la madre en 13, el tío en 9 y hasta abajo tenemos al padrastro, la madrastra que podría tener hilación con respecto al tema que nosotros sabemos de lo que se trata, ¿no? El webinario de hoy. También las principales agresoras mencionadas por las mujeres de 15 y más que experimentaron violencia en el ámbito familiar, pues está en el ámbito psicológico la madre, el padre y el hermano, en la física el padre, la madre y el hermano, en la sexual otro familiar, un tío y el primo, y en la económica o patrimonial está también el hermano, la madre y el padre. Si se dan cuenta, los más altos porcentajes en psicológica es el hermano, en física es el hermano, en sexual
pues es el primo, y en la patrimonial, pues es el padre, ¿sale? Entonces, pues eso nos da una dimensión de qué es lo que está pasando también a nivel nacional en este aspecto. Y bueno, tipo de violencia ocurrida en la casa de la mujer, puntúa con mayor porcentaje la psicológica, seguida de la física y la sexual. En el ámbito de la pareja, aquí vemos cómo, cómo también en este ámbito está presente este tipo de violencia, más bien todos los tipos de violencia. Está la psicológica a lo largo de la relación, puntuando hasta arriba. Le sigue la económica o patrimonial, le sigue con 16.8 la física y al final la sexual con 6.9. Y en los últimos 12 meses, pues vemos que son menores los porcentajes, pero están presentes en los cuatro tipos de violencia. Y por último, esto que tiene que ver con la distribución porcentual de las mujeres de 15 años y más por las principales razones por las que no solicitaron apoyo o no denunciaron las agresiones físicas o sexuales de su pareja, pues está porque se trató de algo sin importancia que no le afectó en un 27%, seguido de que sienten miedo por las consecuencias, por vergüenza, porque no sabían cómo y dónde denunciar, pues por sus hijos también, ¿no? Porque pues imagínense, ¿no? Estar expresando esto también las pone en conflicto respecto a su familia, a sus hijos, porque su esposo o pareja dijo que iba a cambiar en un 13.5%, porque no quería que su familia se enterara en un 12.7% y porque él no va a cambiar en 8.7%, ¿no? Entonces, pues bueno, contextualizo un poquito desde aquí porque este, nos da una idea de que el fenómeno tiene varias aristas y que por las diferentes presiones en las que está interactuando en este caso, pues la mujer que es la más afectada, eh, pues sucede este tipo pues de respuestas, ¿no? Y estas respuestas son las que vamos a conectar más adelante con la teoría del ser, ¿no? Porque al final de cuentas, esto es lo que está registrado, que cómo se mueven, qué hacen cuando viven este tipo de situación, por qué lo hacen y por qué no lo hacen. Y entonces esto se conecta directamente con la teoría del ser. Por otro lado, violencia física y sexual por parte de su pareja a lo largo de la relación por los daños físicos derivados de la violencia experimentada, sin daños 63.6 y con daños físicos 35.2. Con daños físicos, pues ustedes son los mejores, los quienes están dando la cara allá en el frente del área de la salud, que presentan con mayor frecuencia moretones o hinchazón en un 30%, hemorragias o sangrado en un 4.9%, cortadas, quemaduras o pérdida de dientes, 4.4%, hospitalización o operación, 3.5%, fracturas, desmayos, alguna enfermedad de transmisión sexual, aborto, parto prematuro, que no puede mover alguna parte de su cuerpo, ardor o sangrado vaginal, resultó lesionado algún familiar, otro daño físico o falleció algún integrante del hogar. Entonces, pues como ven, el contexto nacional es esto es lo más rescatable que pude destacar del contexto nacional, un poquito para aperturar el tema y ver y contextualizarnos en qué es lo que está pasando en este respecto en nuestro país. Bueno, empiezo un poquito hablando ahora cómo esto se puede estar hilando con la teoría del self y por qué estoy hablando de un self nuclear, si este self nuclear específicamente fue registrado, fue propuesto por Stern en etapas muy iniciales, es decir, estoy hablando de que la conformación del self nuclear se da de los 2 a los 9 meses de edad, ¿no? Y pues bueno, uno de los principales, de las principales etapas de las que habla Stern es de la agencia del sí mismo. ¿Por qué regreso a las etapas iniciales? En psicoeducación, en educación, tenemos una máxima de que
y esto puede ser irruptivo a la lógica que ustedes pueden traer, ¿no? Porque se esperaría que, dependiendo de la edad cronológica, ya esto estuviera totalmente superado, ¿no? Sin embargo, cuando el adolescente, el infante se enfrenta a una situación crítica, a una situación de abuso, entonces lo que se daña todo su self. El self, como lo entendemos desde la corriente gestal, es la forma en cómo se mueve el infante, la forma en cómo eh, eh, si tiene una necesidad, ¿qué hace ante esa necesidad con el entorno? Va, busca, pregunta, toma, come, pide o no hace nada, ¿no? Y la mayoría de las veces es que esta lo somete, el agresor lo somete a una fase de inacción, a una fase de quédate callado porque, o quédate callada porque si no, voy a matar a tu hermano, porque si no va a pasar esto con tu mamá, porque si no, no vuelves a ver a tu mamá, no digas nada porque si dices algo, entonces te voy a sacar de la casa y te voy a regalar con X o con Y, lo que ustedes se imaginen de amenazas que puede lanzar el agresor hacia la víctima. Entonces, lo que hace en su forma de obtener lo que necesita del medio es romper esa situación, no busca, no va, no pide, si puede no sentir, no siente, se desconfigura su mente, irrumpe cuestiones que tienen que ver con su mundo corporal, ¿no? Pues imagínense, la invadieron sin su permiso, sin su consentimiento, y entonces esto nos mueve a identificar, a irnos más a lo básico de lo básico. Les decía que en educación tenemos una máxima de que aunque tenga 10 años, si él, con lo que tú evalúas y con lo que tú estás identificando, si él o ella está en un nivel más bajo, entonces empiezas desde la base. Y entonces por eso estoy hablando de Stern desde esta parte de la conformación del self, porque desde mi punto de vista, esto que se tendría que estar logrando de 2 a 9 meses, que es lo más básico, no voy a iniciar hacia la segunda y la tercera fase me voy a quedar en la del sí mismo nuclear. Si esto está movilizado a propósito, entonces lo que tenemos que hacer nosotros desde nuestro ámbito terapéutico o de psicoeducativo es ir a la base, trabajar desde la base, en este caso la agencia de sí mismo, que se refiere a que se sienta autor de sus propios movimientos, que lo que él está moviéndose tiene una referencia en el otro y puede desde recuperar lo perdido en una acción tan violenta y tan irruptiva como lo es el abuso sexual. En un segundo momento, desde esta misma fase nuclear, es la coherencia de sí mismo, que se refiere a tener un sentido de ser un todo físico, no fragmentado, con límites, y un lugar de acción integrada durante el movimiento, conducta y quietud. Es decir, que si se mueve, eso se interprete de la manera adecuada desde fuera de él mismo y se actúe en consonancia a solventar alguna necesidad básica que él tenga. Entre eso, pues, está ser atendido cuando tiene hambre, ser atendido cuando tiene algún dolor, ser atendido por alguna necesidad que él esté mostrando. En tercer momento, es una tercera fase de este mismo self nuclear, es la afectividad del sí mismo, que se refiere a experimentar cualidades interiores pautadas del sentimiento, afectos que tienen que ver con otras experiencias del sí mismo. Y esto se refiere a que ellos experimenten sentimientos agradables, no solamente pues esta digamos, intrusión tan fuerte que ha tenido.
Y pues eso va conformando una historia de sí mismo, ¿no? La cual da sentido a perdurar de una continuidad con el propio pasado, de modo que uno sigue siendo y puede incluso cambiar sin dejar de ser el mismo. El infante entonces advertirá regularidades en el flujo de los acontecimientos. Esto es lo que tiene que ver con el sí mismo, con la teoría del self, con la parte de la conformación del self nuclear. Y hay otras dos desde este autor, no solamente la nuclear. ¿Por qué elijo la nuclear? Porque la nuclear es la directa, es la más, digamos, la que no implica llevarlo a un ámbito de entender que existe el otro, sino es lo más básico de lo básico, ¿no? La segunda etapa va hacia los de 9 a 18 meses, que tiene que ver con la subjetividad, es aprender a entonarse y sentirse acompañado por el otro, y la verbal, que va de los 18 a los 24 meses, en donde se desarrolla el juego simbólico y el juego imaginativo. Entonces, en esta parte nuclear es lo más básico de lo básico, es lo más concreto, es lo más directo, y es lo que tiene que ver con la coherencia de sí mismo, entender que su cuerpo es uno y vale ante cualquier otra persona externa, ¿no? Entonces, termino con el cometido principal del self. En su presencia es su expresión, su manifestación en cada momento. Hay un ajuste creativo que se da en el presente. Entonces, a esto me refería yo antes de iniciar con la parte nuclear de Stern, perdón, que tiene que ver con qué es el self. Y el self es esa voluntad, es esa acción o esa inacción que mueve al pequeño a solventar alguna necesidad específica en un momento presente. ¿Sale? ¿Y por qué? Bueno, ya les expliqué un poquito el por qué la base de la base, por qué todavía no nos jalamos hacia subjetividad y verbal, que se puede hacer si el terapeuta o el interventor identifica que esa parte la tiene completa y no hay dificultad en lo corporal y no hay dificultad en que sus acciones tengan una referencia en el otro, entonces puede pasar a la siguiente. Pero yo me quedo en esa parte porque desde mi punto de vista hay que iniciar desde abajo. Entonces, estas cuatro experiencias del sí mismo tomadas en conjunto constituyen el sentido de un sí mismo nuclear. Por tanto, se entiende que si el sentido de sí mismo tiene un sentido experiencial con base en los hechos, podría apuntarse que dicha constitución del self en la experiencia del niño víctima se fragmenta debido a una incongruencia entre lo que se esperaría vivir de manera sana y la realidad que vive. Por tanto, se invierten, se desorganizan y se truncan los sentidos en cada una de las etapas. ¿Qué es el abuso sexual? Arrobarrena y de Paul en 99 toman en cuenta al poder como un medio de control, es decir, que se ejerce un poder hacia el niño o la niña en busca de contacto, mientras el menor en su interior enfrenta serias consecuencias. Más adelante vamos a hablar de estas consecuencias. Hay dimensiones, solamente destaco la de Sullivan y Everstein. Está la de hostigamiento, que se refiere a las caricias, besos o masturbación del niño por parte de un adulto sin que haya penetración del cuerpo. Me quedo con la de Sullivan y Everstein porque aunque es no muy nueva, aunque es del 2004, me parece que es amplia y nos amplía un poquito el panorama desde lo que se ha venido diciendo de las dimensiones del abuso sexual. Más adelante, a lo mejor en otra charla podemos hablar de cómo estas dimensiones han cambiado y han mejorado o empeorado con el tiempo. O está la violación, que se define como la penetración forzada de la vagina de una niña con el dedo o el pene de un adulto o con cualquier otro objeto. Otras formas de violación son la copulación oral forzada y la sodomía, la cual se define como la penetración anal forzada con el pene, dedo o cualquier otro objeto. También está el incesto, que se refiere a la actividad sexual entre dos personas a las cuales la ley no les permite contraer matrimonio. Específicamente, es el contacto sexual entre un niño, entre un padre consanguíneo, entre un pariente, entre alguien que realiza el papel de padrastro o la madrastra, un cuidador, compañero o compañera. Ya vimos también al inicio cuáles son los principales agresores en estos tres ámbitos principales: la escuela, la familia y
en este momento. La pareja. Esos son los tres aspectos que revisamos. Exhibicionismo se define como el acto de mostrar los genitales de un adulto a un menor. Y agrego una última conceptualización del ASI, de la Asociación Americana de Psiquiatría. Los abusos sexuales incluyen actividades tales como caricias en los genitales del niño, penetración, incesto, violación, sodomización y exhibicionismo indecente. También se incluye como abuso sexual cualquier explotación del niño sin necesidad de contacto por parte de un progenitor o cuidador, por ejemplo, obligando, engañando, atrayendo, amenazando, presionando al niño para que participe en actos de satisfacción sexual a terceros sin contacto físico directo entre el niño y su agresor. No necesariamente tiene que haber contacto físico directo. Y algunos síntomas, también me gusta lo que maneja Sgroy, que también, aunque no es muy actual, me parece que las últimas actualizaciones que otros han hecho respecto al tema siguen tomando en cuenta estas básicas, ¿no? Entonces está el miedo, este es un síntoma natural, reacción inicial más común, incapacidad de confiar debido pues obviamente a que fue traicionado, se sintió amenazado, lo engañaron y está todo traicionado, puede llegarse a sentirse desvalido, se encuentra seriamente limitado para tener confianza. Está por otro lado la cólera y hostilidad. El menor rara vez puede expresar su cólera hacia el agresor, de modo que frecuentemente la transfieren a los demás o a ellos mismos. Esto es importante que también lo toquemos, ¿no? Porque muchas veces el pequeño se quedó tan temeroso, tan coartado en todos los sentidos, que mejor prefiere llevar la cólera hacia sí mismo. Y entonces es cuando empiezan una serie de enfermedades que tienen un fundamento más emocional que fisiológico, ¿no? Ustedes son los expertos en eso. De ahí viene la conducta sexual inapropiada. Muchas veces los niños víctimas de abuso sexual pueden tratar de mostrar o decir a los demás lo que les hicieron, incluso pueden llegar a actuar. Depresión, dada la imposibilidad de expresar la impotente rabia por lo que se les ha hecho, los niños agredidos muestran signos de restricción emocional, de afecto plano o inexistente y otros similares. También está la culpa o la vergüenza como síntoma y pues bueno, erróneamente los niños después de un acto de violencia sexual pueden estar aceptando que ellos son los responsables de que eso les pasó, ¿no? Entonces, pues imagínense parte de estos síntomas, cómo los, cómo los, pues los dañan en todos los sentidos, ¿no? También pueden existir problemas en la escuela, empiezan a descender en su desempeño escolar, problemas somáticos, problemas para dormir, ¿no? Muchas veces pueden tener temor para dormir solos, sufren pesadillas con mucha frecuencia, incluso terrores nocturnos, problemas con la comida, repentino aumento o descenso del apetito, conducta fóbica o evasiva. Las víctimas pueden mostrar una amplia gama de conductas fóbicas, conducta regresiva, los menores pueden tener regresiones a causa de traumas sexuales. También puede haber conductas autodestructivas que se empiezan a cortar, ¿no? Que se empiezan a lastimar su propio cuerpo, conductas de escape en la etapa en la que nos interesa, pues bueno, muchas veces no encuentran ayuda en otro lado y tienden mejor a escaparse de su casa. Con este respecto, pues bueno, en 2012 yo propongo un modelo de intervención psicoterapéutica desde un enfoque gestal y propongo que la intervención pueda ser incluyente de diversas teorías. Acá en la academia se dice mucho de que si eres conductista, haz tu fundamento teórico desde el conductismo e interven desde conductismo. Desde mi punto de vista, si solamente intervenimos desde una corriente psicológica, el fenómeno como es tan amplio y complejo, podemos no estar atendiendo la complejidad del fenómeno. Por tanto, abro esta posibilidad y básicamente solamente son tres aspectos principales. Utilizo mucho el cuento como eh, eh, posibilitador de cambios a nivel personal, como una forma desde un enfoque terapéutico.
utilizo la danza, la expresión corporal como como aspecto importante para recuperarse, que pueda recuperarse él en este aspecto, y cualquier otro aspecto queda abierto dependiendo de quién va a ser el interventor. Si el interventor es músico, es terapeuta y es músico a la vez, entonces puede meter su estilo propio en este modelo, de tal forma que este modelo no es cerrado, sino es flexible. ¿Por qué lo propongo así? Porque con el tiempo me he dado cuenta que los agresores van subiendo su nivel de formas que tienen y estrategias que tienen para dominar al pequeño, ¿no? O la pequeña en este caso. Entonces, he escuchado tantas historias desde que las amenazas que les comento, ¿no? Si dices algo, voy a matar a tu mamá; si dices algo, ya no vas a tener hermanito; hasta quemadas con el cigarro en el cuerpo, y cada vez que se porte mal lo queman o le pegan con tablas, con clavos. Vaya, les puedo dar un sinfín de ejemplos. El caso no es este, sino más bien explicarles de que en ese mismo tenor, como el agresor va ampliando cada vez sus formas de maltrato y sus formas de control hacia el pequeño, entonces en ese mismo tenor yo propongo una metodología, un modelo que no sea cerrado y que permita la co-creación con algún otro terapeuta que tenga un estilo diferente al que yo estoy proponiendo, ¿no? Entonces, en ese aspecto se abre y es infinita también lo que se puede lograr con el modelo que estoy proponiendo. Destaco solamente 3 fases para el trabajo terapéutico, y aquí ya vamos hacia la recta final, porque se nos está acabando el tiempo. Destaco lo que Kepner, Fitz y Amezcua en 2008 coinciden en las fases del trabajo de recuperación de los pacientes que han vivido este trauma. La primera fase es trabajar el enojo. Consiste principalmente en ayudar al niño o la niña que saque su enojo a través de técnicas de juego. Se pretende que el niño logre exteriorizar lo que vivió, lo cual se puede hacer de manera simbólica, jugando, no necesariamente verbalizando. Jugando él puede sacar esa parte de enojo, ¿no? El objetivo es hacerlo consciente de que no existe culpa, y que se responsabilice a quien lo atacó, porque se quedan responsabilizados ellos. O sea, el agresor ya lo responsabilizó, e incluso les puso la parte de, tú tuviste la culpa, porque tú te vestiste así, porque tú viniste a jugar aquí, porque no había nadie. Vaya, ponen la responsabilidad en ellos, y entonces ellos, como son chiquitos y no tienen la conciencia tan desarrollada como cualquier adulto, pues entonces se quedan ahí. No hay otra forma más que quedarse ahí, porque no conocen otra cosa, ¿no? Entonces, esto es importante ayudarles a sacar en la fase terapéutica. También sacar lo negativo, que es sacar los introyectos negativos. Yo entiendo esto de los introyectos, y es mi interpretación, como el tragarse algo sin degustarlo. Entonces, hablando de comida específicamente, pero metafóricamente, un introyecto es lo que ya se tragó el pequeño o la pequeña o el adolescente, del otro que no es de ella, y solamente se lo comió, se lo tragó y está viviendo en él sin darse cuenta, ¿no? Ahí entra los silencios, las culpas, las vergüenzas, los miedos y todo lo que hemos hablado como sintomatologías específicas. Y finalmente viene la etapa de recuperación, después de hacer que el niño se dé cuenta de lo que ha dejado de hacer, por ejemplo, deporte. Lo siguiente es poner en práctica esas cualidades que fue guardando para que logre ser un niño sano. Entonces, lo que dejó guardado después de haber trabajado aspectos medulares de su persona, de sus emociones, de aprender a poner altos, entonces lo llevemos a que recupere acciones que ha dejado hacer. Les pongo algunos fragmentos de conversaciones de casos de un documento que me encontré de Save the Children. También así los pueden identificar, ¿no? Cuando veía el demonio ese, me latía muy fuerte el corazón y me tapaba la cara.
ahí estamos identificando principalmente un síntoma que es miedo. Siento mucha rabia por haberme ido corriendo y no haberme enfrentado a él. Ahí estamos identificando básicamente otra sintomatología que tiene que ver con enojo y está conectado con una de las fases que acabamos de ver del trabajo terapéutico. Yo en ese momento era como si no estaba allí, como si se lo estuviera haciendo a otra niña y yo lo veía desde lejos, era como si hubiera salido de mi cuerpo. Entonces, ahí estamos viendo que esto está conectado con la teoría del self, específicamente la parte nuclear que tiene que ver con coherencia y con cuerpo, ¿no? Con su cuerpo. Yo antes me llevaba muy bien con él, pero ya no. Después de lo que me ha hecho, yo no quiero que le pase nada malo, pero lo que quiero es que no lo vuelva a ver nunca más, ¿no? Entonces ahí ya está saliendo su propio deseo, ¿no? Está saliendo su propio ser. ¿Qué hacer desde nuestra trinchera? Pues bueno, solamente les pongo el modelo trifásico de Judith Herman, que es un modelo de intervención en crisis, y consta de tres fases. La primera fase hay que devolverle a tener el control interno y externo al paciente, es decir, garantizar en primera instancia su seguridad, tanto como aprender a manejar los síntomas que interfieren en su vida y conllevan el riesgo de retraumatización. Primero, garantizar su seguridad. Eso es lo principal que ustedes tienen que tener en cuenta cuando este, hay verbalización o ustedes están identificando que esto puede estar pasando en uno de sus pacientitos. La segunda fase tiene que ver con rememoración y duelo. El tratamiento se orienta a que el paciente pueda reconstruir la historia traumática a causa de su naturaleza. Las memorias traumáticas rara vez se presentan linealmente. Los fragmentos, a veces incoherentes, las sensaciones físicas y emocionales, deben transformarse en una narración, permitiendo de esa manera la integración bajo la forma de memoria explícita o narrativa. Aquí no les estoy diciendo que ustedes intervengan desde la rememoración, pero si ellos tienen la necesidad de expresarlo, de decirle, escúchenlos. Sin que pregunten, sin que vayan más allá. No pregunten, no toquen botones que a lo mejor no pueden hablar. Lo mejor que pueden hacer es dejarlo que se exprese, dejarlo que hable, hacer anotaciones específicas de qué aspectos de su contexto lo pueden tener en riesgo y para que eso les ayude a determinar hacia dónde lo van a canalizar. Y finalmente, la tercera fase o de reconexión apunta a reconectar al paciente con la vida, con el presente y el futuro, redefiniéndose a sí mismo en el contexto de relaciones y actividades significativas. Y pongo como anotación, en este modelo, ustedes pueden pasarse de la primera fase a la última. No es necesario que incidan o rememoren el evento traumático porque podemos retraumatizar la situación, pero si ellos necesitan hablarlo, escúchenlos. No hay un para qué específico, pero sí escúchenlos y valídenlos. Si es necesario para la víctima hablar y expresarse, déjenlo o déjenla. No la corten, pero no profundicen, ni pregunten, ni toquen botones que no van a poder cerrar. Lo que sí sería conveniente es regresarlo a sus fortalezas presentes, las que son obvias para usted en este momento y pueden ser no obvias para el sujeto en crisis. Ellos están adentro, están en sí mismos, están refugiando del maltrato que recibieron, pero si ya lo están expresando, entonces a lo mejor pueden hablar al final de que son muy valientes por hacerlo, que los felicitan, que no habían conocido a alguien tan fuerte, después de haber vivido todo esto tan pequeño y tan fuerte, después de haber vivido una situación tan compleja y que están ahí para apoyarles en la medida de sus posibilidades, ¿no? En lo que les toca a ustedes hacer. Y pues bueno, termino con esta frase de Freire que viene de su libro de Pedagogía de los Sueños, que me lo prestaron ahí en mi jardín, donde trabajo. Y dice que soñar no es solo un acto político necesario, sino también una connotación de la forma histórico-social de estar siendo mujeres y hombres. Forma parte de la naturaleza humana que, dentro de la historia, se encuentra en permanente proceso de devenir. No hay cambio sin sueño, como no hay sueño sin esperanza.
La comprensión de la historia como posibilidad sería ininteligible sin el sueño, así como la concepción determinista se siente incompatible con él y por eso lo niega. Y pues con esto damos por terminado el webinar. Gracias por su atención. Dejo por ahí mi página ResearchGate, dejo también mi correo institucional de UV y las referencias de donde estoy tomando eh, las, la presentación. Y pues por mi parte es todo. Les agradezco mucho su atención y pues aquí me quedo para platicar un poquito al final porque pues bueno, estamos tocando sí, fibras sensibles, fibras importantes pues de una personita que ha vivido este tipo de situaciones en carne propia, ¿no? Muchas gracias, doctor. Bueno, qué tema tan difícil de tocar, ¿no? Siento que son temas muy delicados, tanto para usted que lo imparte como nosotros en ver esta situación, ¿no? Y más que nada poniendo gráficos en situación, en edades y demás. Para aquí tenemos una preguntita que dice que cómo se protege el profesional para permíteme, para su práctica en el campo. Claro, esa es una pregunta muy importante, pues el profesional de la salud tiene que tener a su vez su propio terapeuta que lo acompañe y que le dé contención ante situaciones difíciles. Estas situaciones nos van a pegar en la parte humana siempre, ¿no? Porque estás tratando de humano a humano, no estás tratando de humano a máquina, ni de humano a tablet, ¿no? Estás trabajando de humano a humano y pues de alguna forma empatizas, ¿no? Entonces, lo que yo recomiendo es que quien esté trabajando con este tipo de casos tengan a su vez un asesoramiento didáctico, un grupo de red terapéutico de contención en donde puedan hablar de los casos, en donde se puedan acompañar, en donde se puedan apuntalar, y pues su propio terapeuta, porque al final, aunque a nosotros nos los exigen en la formación, pues es parte también del vivir de nosotros, ¿no? También nosotros tenemos que tener esos espacios para abrirnos y sacar lo que de repente nos está tocando cada uno de los casos, ¿no? Gracias. También pues tenemos muchas felicitaciones. Qué excelente tema. Tenemos dos preguntitas más. Una Sí. de ellas es, ¿qué palabras debemos utilizar con una persona que fue agredida sexualmente? Muy buena pregunta. Me parece que eh, ellos vienen dañados. Imagínense un adolescente, imagínense un pequeñito que fue sometido, que fue amenazado, que fue, vaya que fue eh, en todos los sentidos, roto. ¿Qué es lo que desde su punto de vista necesita escuchar ese pequeño? Yo no tengo una receta para decirles, tienes que decirle esta palabra y tienes que decirle esta otra. Sean cuidadosos nada más con lo que le van a decir. Traten de entender su situación y desde ustedes díganle la palabra que más les suene en ese momento que es necesaria para él. No hay una receta que te diga, le tienes que decir, bien, campeón, lo estás haciendo muy bien, excelente, todo lo haces bien, porque no es una forma, no son como las 101 formas que tenemos de motivarlos, ¿no? Las que andan en la red por ahí, ¿no? Aquí es entender qué es lo que está pasando el pequeño y decirle de la manera más honesta lo que está en tus manos en ese momento hacer por él. También no les digan mentiras, no les digan algo que no van a lograr, que no está en sus manos. Y si no está en sus manos, lo que sí pueden hacer, eso se lo pueden decir. ¿Sabes qué? Yo te escucho, te entiendo. Creo que tengo una amiga, tengo un amigo que trabaja estos temas y ¿qué te parece si te paso con él o en ella? Entonces ahí ya estás abriendo la posibilidad de la canalización específica con con alguien que va a poder trabajar todo lo que necesita trabajar en ese momento. Muchas veces no es necesario decirle una palabra, solamente con que le toques el hombro y le digas, estoy contigo, te entiendo, sé que esto ha sido muy difícil para ti, gracias por decírmelo, veré la forma
en la que te pueda yo apoyar desde este ámbito que me toca. ¿Sale? Yo me toca esto, pero a alguien más le toca hacer otra cosa y creo que la persona más ideal es mi compañera del área de psicología o mi compañero del área de psicología o, o quien ustedes tengan, con quien ustedes tengan contacto, donde ustedes están, que saben que se puede trabajar de manera terapéutica, de manera, como lo necesita el adolescente o el pequeño. ¿Sale? Tenemos otras más. Dice, ¿qué Sí. otros temas se necesitan para poder tener este tipo de perfil para abordar un tema donde en la base hay un trauma? A ver otra vez la pregunta. Dice, ¿qué otros temas se necesitan para poder tener este tipo de perfil para abordar un tema donde en la base hay un trauma? A ver, Sí, si no leemos otra más, si no le entiende poquito. no, no, como que no le vi, pero a ver, vuélveme a leer y si no la agarro yo la onda, entonces pasamos a otra. Pero lémela Ok. despacito, despacito. ¿Qué otros temas se necesitan para poder tener este tipo de perfil para abordar un tema donde en la base hay un trauma? ¿Qué otros temas para atender este tipo de perfil? Entendí. ¿Qué otros temas se Ujú. pueden abordar? Ah, bueno, ¿qué otros temas? Autoestima, por ejemplo, es un aspecto importante a considerar. Por ejemplo, ayudarles a aprender a decir no cuando ellos se sienten invadidos en su espacio físico, ¿no? O en su espacio emocional, que ellos aprendan a decir no. Eso es muy importante porque muchas veces ellos se quedaron callados, se quedaron silenciados, ¿no? Y no hubo otra forma. Entonces, ayudarles a que ellos puedan decir no. ¿Qué otro tema importante? Pues reconocimiento de emociones, esto qué me causó, qué me causa en el presente y esto cómo está afectando mi presente con otras personas, ¿no? Pues el tema de cómo esto está conectado con su baja escolar, ¿no? Esa es otra temática importante que muchas veces no la tenemos en el radar. Está bajando de calificaciones, ¿no? Y no sabemos por qué. Ah, bueno, entonces hay que investigar a qué se está, cuál puede ser una de las bases por las que se está generando esto, ¿no? Y en este momento son las que me acuerdo, pero eh, mm, eh, creo que son las principales, ¿no? Al final de cuentas, reconocimiento de emociones, validación de sí mismo, autoestima, ayudarles a expresar y a decir no, son los temas medulares en cualquier caso que tiene que ver con abuso sexual desde mi experiencia. No, a lo mejor no estoy abordando todo lo que tiene que ver con el tema, pero desde mi experiencia es lo que yo propondría que son otros temas medulares que puedan estar implicados en la complejidad del fenómeno. Muy bien, muchas gracias. Aquí también nos comentan que si hay alguna manera que uno se recupere de ese trauma. Claro, claro, por eso estamos haciendo esto, por eso lo hemos estado investigando, por eso sabemos con el tiempo que infancia no es destino, que por eso existen espacios terapéuticos, por eso existimos personas preparadas que hemos investigado sobre esto para ayudar a subsanar. Ahora, a ayudar a subsanar pues al paciente, al individuo, ¿no? Este, También lo que yo he visto con estos casos es que muchas veces haces, mueves, los llevas a un lugar sano de expresión sana, de validación personal, de mayor autoestima, y pasa que regresan a los patrones que ya aprendieron, ¿no? Entonces, pero aquí entra la diversidad del individuo, entonces muchas veces muchos se quedan, aunque les des la posibilidad, muchos se quedan aferrados a esa situación porque no conocieron otra y aunque tú les des, tienden a regresar, ¿no? Y otros, pues con lo que les das, lograron despegar y salir adelante y tener éxito en todos los ámbitos de su vida personal, ¿no? Entonces, es muy variado porque entre la diversidad del pequeño, del adolescente, sus propios recursos, sus propias decisiones, sus propias arriesgarse y darle, eh, eh, digamos,
tomar como algo importante lo que él está aprendiendo en un espacio terapéutico o en un espacio educativo, ¿no? Entonces depende de eso finalmente, ¿no? Depende de, Gracias, pero sí gracias. es muy posible que ellos salgan adelante. Sí, me imagino. Y por último, tenemos aquí que en contextos donde el entorno familiar o social ha fallado, ¿cómo se puede garantizar una verdadera reconstrucción del ser sin que el adolescente vuelva a ser revictimizado por las instituciones? Bueno, es que ya ahí entran los aspectos institucionales y ya, yo creo que en la pregunta está la respuesta. La misma pregunta está respondiendo la situación. Creo que yo soy muy respetuoso de todas las instituciones. Este, Afortunadamente existen y si existen hay que utilizarlas como último recurso donde ellos estén salvaguardados, ¿no? De los procesos que se den internamente en las instituciones, pues soy muy respetuoso. Yo vengo específicamente de una práctica de varios años en una casa hogar y pues yo sé cómo suceden las cosas y cómo muchas veces se dan las situaciones allá, ¿no? Este, pero soy de la idea de que si existe una institución, aprovéchela al máximo y, y puede ser un único salvavidas que haya para ellos, ¿no? Entonces, todas las instituciones no son perfectas como nosotros no somos perfectos, pero creo que si está ahí esa alternativa hay que aprovecharla. Muchas gracias. Pues no veo más preguntistas, nos comentan pues excelente ponencia, muchísimas gracias. No sé si usted gusta agregar alguna conclusión, alguna sugerencia, algún conocimiento, adelante, con gusto. Creo que ya lo que tenía planeado hacer ya lo hice en la presentación, ya está ahí. Cualquier cosa, pues estoy a través de AMSA para asesorar, para ayudar a capacitar al personal si ustedes requieren de algún tipo de capacitación y estamos para colaborar con ustedes, ¿no? Estoy muy contento porque es la primera vez que estoy en un foro médico hablando de uno de mis temas favoritos a nivel profesional y personal. Y pues bueno, estamos para colaborar en la medida de nuestras posibilidades también, ¿sale? Claro que sí, sería un placer volverlo a tener y pues seguir impartiendo pues más temas relevantes a su conocimiento. Con mucho gusto. Gracias. Muchas gracias. Bueno, pues con nada, esto damos por concluido nuestro webinario. Pues agradecemos sinceramente al doctor Edel Arandi Hernández Maldonado por su participación y por su compartir con nosotros su experiencia y conocimientos en este importante tema. Asimismo, agradecemos a todos ustedes por acompañarnos, por su tiempo y por su activa participación a través del chat. Para quienes desean conocer más sobre la Asociación Mexicana para la Salud de los Adolescentes y del doctor Edel Arandi, les dejamos sus redes sociales en el chat. Su constancia de asistencia la pueden descargar en el link que se les compartió. Este y otros webinarios de Medical Expo pueden encontrarlos en nuestro canal de YouTube. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Los esperamos la próxima semana con más contenido relevante del sector salud. Muchas gracias, excelente fin de semana. Nuevamente gracias, doctor, por su participación. Hasta luego. Gracias. Webinarios Medical Expo, en donde los mejores profesionales de la salud se reúnen para compartir lo último en innovación y tecnología médica. Sumérgete en conferencias diseñadas para brindarte el conocimiento especializado más actualizado sobre dispositivos y avances médicos. Nuestros webinarios son un punto de reunión intelectual en el que los expertos líderes de la industria de la salud te guiarán a través de los principales temas y desarrollos del sector de los dispositivos médicos. Síguenos en nuestras redes sociales y no te pierdas ninguno de nuestros webinarios en donde podrás mantenerte actualizado con información de primera mano, sobre todo los ámbitos más relevantes de la salud. Medical Expo, donde la innovación médica se reúne.